Bien, buenos días. Hoy vamos a continuar lo que quedamos en la semana antes de Semana Santa. Recuerden que yo les dije que tenían que ver una grabación que yo hice con el grupo de telecomunicaciones. Era una introducción a la unidad 3. Esa introducción, que la unidad es los fluidos, le daba una concepción de lo que era densidad de un líquido, de una sustancia, de un gas, de un material, y presión, ¿verdad? Presión. Era igual a fuerza sobre área aplicada. Entonces ahora vamos a iniciar, a continuar la unidad 3, pero a iniciar la parte que tiene que ver con estática de fluido. En esta parte de estática de fluido, hoy vamos a ver lo que es presión, siempre me olvida, presión de los fluidos, de los líquidos, presión de los líquidos y el principio de Pascal, que también tiene que ver con los líquidos. Entonces eso lo vamos a ver de una vez. Entonces, aquí, en la presión de los líquidos, nosotros podemos hablar, claro, todo eso lo dice aquí, pero podemos hablar de lo siguiente. Deme un segundito. Bien, entonces, esto de la presión de los líquidos, nosotros lo podemos ver de la siguiente forma. Miren. Aquí tenemos una botella, la llenamos de agua. ¿Y qué ocurre con ese líquido, esa agua que entra en esa botella? Le hace una fuerza hacia afuera a la botella. Así. Y esa fuerza que hace el líquido sobre la botella, recuerden que la botella tiene un área aquí. Hay área, todo eso es área. Entonces, si la fuerza que ejerce el agua sobre la botella, eso significa que es una presión que le está haciendo la botella. Entonces, ahí tenemos la presión de los líquidos. Ahora, ¿cómo es esta presión? Miren, esta botella tiene unos orificios, ¿verdad? Y en esos orificios va saliendo el agua. Pero miren cómo sale el agua. Yo voy a marcar el área, miren cómo el área, y ahora voy a marcar de otro color la forma como sale el agua. Miren cómo sale. Entonces, el área es así. Y la presión, como sale el agua, es así. Entonces, eso significa que la fuerza con que sale el agua y el área que está incidiendo esa fuerza son perpendiculares. Entonces, significa que si ustedes, vamos a suponer, van a pisar, ¿verdad? Pisan en el suelo, el área es horizontal. Pero ¿cómo es la fuerza que ustedes le hacen al suelo? Es vertical. Igual, si ustedes a una puerta la abren de esta forma, ¿cómo es el área de la puerta? El área de la puerta es vertical. Pero ¿cómo ustedes están empujando? Horizontal. Entonces, para que exista presión, la fuerza y el área tienen que ser perpendiculares. Entonces, por eso es que el agua sale de esta forma, porque aquí el área está en una dirección y la fuerza sale en otra dirección. Entonces, ahí existe presión. Entonces, por eso es que el agua sale así. Entonces, ya vemos que dentro de un envase, el agua hace una presión. Ahora bien, vamos a suponer que yo tengo un envase, así como este, lleno de agua, ¿verdad? Y
y dentro del envase entro este cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el agua? ¿Qué hace el líquido? El líquido le hace una fuerza a este cuerpo. Igualito como se lo hace al envase. Míralo ahí. O sea, al envase se lo hace así, ¿verdad? Como que quiere salir. Pero al cuerpo, ¿qué le hace? Como que quiere entrar al cuerpo. Entonces, esta fuerza que está ocurriendo ahí crea una presión sobre el envase, ¿verdad? Y miren el área ahí, miren el área como es. Entonces, esto lo que hace es un equilibrio en ese envase, donde hace que el envase flote, que se mantenga a una cierta distancia, pero eso nosotros lo vamos a ver después. Lo vamos a ver después en el principio de Arquímedes. La cuestión es que cuando yo entro un cuerpo en ese envase, la agua le hace una fuerza y la podemos comparar con esto. La podemos comparar con el peso de ese envase que está ahí, de ese cuerpo. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Bueno, el peso es igual a F por G. No, disculpe, a M por G. El peso es igual a M por G. Pero ¿qué ocurre con la M? Que en la clase anterior nosotros vimos que la masa era igual a densidad por volumen. Entonces en esta M lo podemos cambiar. En vez de poner M por G, podemos poner densidad por volumen por G. Pero también el volumen es igual a área por altura. Mírenlo aquí. Entonces, esto lo que hacen es que utilizan la ecuación de la presión que nosotros vimos en la clase anterior, que decía que presión es igual a fuerza sobre área. Cambiamos aquí, ¿verdad? Por esto. Eliminamos la área y encontramos una fórmula de la presión que es esta, que se llama ecuación fundamental de la hidrostática. Esa fórmula que está ahí es la fórmula que modela la presión en un líquido con relación a un cuerpo. O sea, un cuerpo que yo entro dentro del líquido, la presión que le hace ese líquido a ese cuerpo. Esa fórmula que está ahí, que la vamos a utilizar después. Oye, porque esta fórmula es para otra clase de presión. Esa fórmula es la presión que le hace el líquido sobre el envase. Pero esta presión es la que le hace el líquido sobre el peso. Pero nada, eso lo vamos a ver después. Eso lo vamos a ver después de los ejercicios. Entonces aquí abajo podemos ver lo siguiente. Si yo tengo el cuerpo aquí adentro en el agua, yo puedo tener un punto B aquí arriba y un punto A, donde según esa fórmula, la presión es diferente en esos puntos que están ahí, porque la presión depende de la altura. Este punto está a una altura, HB, y este punto está a una altura, HA. Significa que la presión es mayor mientras más abajo está el objeto. ¿Por qué? Porque esa HA va a ser mayor que esa HB. Pero esto que está aquí es lo mismo. La densidad y la gravedad va a ser lo mismo. La única diferencia es la altura. Entonces, eso también lo podemos ver, lo podemos comprobar si nosotros nos metemos en el agua y nos sumergimos. Mientras más abajo estamos nosotros, más presión del agua vamos a tener. Eso lo podemos comprobar con nuestros oídos, porque nuestros oídos son como detectores de presión. Cuando hay un cambio de presión, nuestros oídos nos lo indican. Se tapan los oídos o algo así. Claro, hay otra forma también cuando se tapa, pero generalmente con la presión. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos muy al fondo, los oídos nos indican que hay un cambio de presión. Entonces, eso también se puede comprobar. Se puede comprobar que la presión aquí arriba, en el punto B, es diferente a la presión de aquí abajo en el punto A. Y el cambio de presión lo podemos hacer restando PA menos PB. Y esto me da esto. Pero eso lo vamos a hacer también en los ejercicios. Así que no se preocupen.
Ahí en el material lo que habla es sobre la presión en los líquidos, tanto en el líquido que está en el envase como en un cuerpo que entra en el líquido. Ahí está todo. Eso lo vamos a ver después. Ahora vamos con lo que es el principio de Pascal. ¿Qué dice el principio de Pascal? El principio de Pascal dice esto que está aquí. Dice, los líquidos transmiten en todas las direcciones y con la misma intensidad las presiones que se ejercen en una determinada región. O sea, yo lo puedo explicar con esto. Una botella de agua. Vamos a suponer que yo tengo una botella de agua aquí. ¿Verdad? Y yo lleno mi agua hasta aquí. Mi botella hasta aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo le aplico una fuerza aquí, y aquí ustedes saben que hay un área, significa que aquí yo estoy creando una presión. Yo le hago así a la botella, ¡pum!, la aprieto. Ahí estoy creando una presión. ¿Y qué dice el principio de Pascal? El principio de Pascal dice que esa presión se transmite en todo el líquido. Por eso es que el agua, cuando uno le aplica una presión aquí abajo, ¿qué hace el agua? Sale por aquí. Y eso sale con una presión igual que esta que está aquí. Esa presión que sale por aquí, por la boquilla, es la misma presión que yo hago abajo. Mientras más duro yo lo aprieto, con más presión va a salir el líquido. Porque recuérdense que cuando yo lo aprieto más duro, eso significa que estoy usando más fuerza. Y según la fórmula, si la fuerza es grande, la presión también va a ser grande. Entonces, ahí se aplica el principio de Pascal. Ahora, ese principio ayudó a crear la prensa hidráulica. ¿Cómo es la prensa hidráulica? En este lado yo aplico una fuerza, F1, y aquí abajo hay una pequeña área. Y aquí significa que se aplica una presión. ¿Y qué dice Pascal? Que en todo el líquido la presión es la misma. Llega aquí, en esta área que está aquí, y sube esto con una fuerza. Entonces, esa es la prensa hidráulica. Aquí yo hago una fuerza y aquí la fuerza aquí aparece otra fuerza. La prensa hidráulica nosotros la podemos ver en los sitios donde, porque el principio de Pascal también se cumple para los gases, no solamente para los líquidos. En un sitio donde levantan esos vehículos, esos elevadores que levantan los vehículos así, esos sitios que son para cambiar aceite y cosas así. Esas prensas trabajan con aire comprimido. Se le echa aire y ese aire lo que hace es que levanta el vehículo. O sea, el aire es como si fuera el aire aquí. Y cuando se le hace una presión aquí, esa presión se distribuye aquí y levanta el vehículo. Entonces, eso es lo que hace. La prensa hidráulica con gases es más efectiva. Porque si ustedes se acuerdan, lo que yo dije en la clase anterior, si yo le echo agua, le echo líquido a un envase, el líquido solamente toma la partecita hasta donde llega. Esta partecita no la toma. Pero si ustedes echan gas en ese mismo envase, entonces el gas se va a distribuir en todo el volumen. Entonces, por eso es que es más efectivo aquí, porque si esta prensa hidráulica pierde agua o pierde el líquido, entonces va a perder la propiedad de esa presión. Entonces, es más efectivo con gas. Entonces, ahí vemos la prensa hidráulica. Aquí abajo tenemos la misma ecuación que yo puse ahorita. La presión en 1, o sea, en este pedacito de aquí, la presión es F1 sobre A1. La presión en 2, o sea, en el grande, aquí arriba está, es F2 sobre A2. Entonces, como dice Arquímedes, como dice Pascal, disculpen, las dos presiones son lo mismo, porque la presión se distribuye en todo el espacio. Significa que todos también van a hacer lo mismo.
Esto nos va a ayudar a nosotros a encontrar la fuerza que se ejerce en tal sitio, pero eso lo vamos a hacer en ejercicios, o sea, no nos preocupemos por eso. Ustedes lo van a ver en los ejercicios que van para la próxima semana. Ok, entonces, eso es lo que tiene que ver con el principio de Pascal y la prensa hidráulica. Bien, entonces, nada, hasta ahí es lo que yo quería mostrarle. Vamos a ver alguna, eh, alguna pregunta con esto. Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta? A ver, pregunta. Ok, si no hay ninguna pregunta, no hay problema. Voy a quitar la grabación.